El tiro del tigre era de Steve Huga, me Era acuerdo. Steve Huga. Steve Huga, sí. El uno que tiro era de unos gemelo, gemelos, los ¿no? hermanos También. Carioto. Los hermanos Carioto, sí. güey. Ajá. ¿Cómo se llamaba el portero? El portero era Benji. Benji. Benji Price. Pero había otro Benji, que se llamaba Richard Richard Tex-Tex. Tex-Tex, Richard ¿no? Tex-Tex. Sí. Richard Tex No, Tex. Eran sí. los dos rivales. Bienvenido a Modo Avión, un podcast entre amigos cuarentones que nos subimos al viaje de la nostalgia. Prepárate para escuchar, Recordar. Reír. Y desconectarte del estrés diario. porque a veces lo mejor que puedes hacer Es poner tu mente en modo avión. Modo Avión. Bienvenidos nuevamente, nos da mucho gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes en este tercer capítulo ya de Modo Avión, y lo mejor de todo del día de hoy es que ahora sí estamos los 4 integrantes muy contentos, muy felices de estar ya en esta tercera semana con ustedes, contando, recordando, platicando todo aquello que nos recuerda el pasado, ¿verdad? Que nos recuerda cuando éramos jóvenes, cuando estábamos chavillos, cuando estábamos en la secundaria, en la prepa. Y pues qué mejor que sea los viernes como ya lo vamos a hacer un clásico esto, que los viernes tengamos esta charla con todos ustedes, platicar, divertirnos un rato, y pues bueno, para eso estamos aquí. Y pues ahora sí, estamos los 4, el primero de ellos, el buen Silva. ¿Cómo estás, Silva? ¿Qué me cuentas? Hola a todos, muchas gracias, bienvenidos. Así es, ahora sí estamos los 4 como los 4 fantásticos. Está la mole, el hombre invisible, el hombre llama y la mujer fantástica. Aquí estamos todos listos para darle con todo. Muy bien, bueno, muy bien, Silva, bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido Jules? ¿Qué dices? ¿Cómo te pintó la semana? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Como cada semana que andamos con el gusto de escucharlos, y nuevamente a todos nuestros amigos, saludos. Esperamos que estén teniendo una muy buena semana. Y bueno, para mí la semana ha ido bastante bien, fresca, rica, a gusto, agradable. Y qué más que ahorita con la compañía de todos, ¿no? Muy bien. Y bueno, el último, pero no menos importante, el buen Andrés. ¿Cómo estás, mi querido Andrés? Muy bien, mi estimado Ponciano. Pues aquí muy contento de estar con todos. Saludos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Agradeciendo también el favor de su atención. Y pues sí, como dice mi buen amigo Silva, aquí estamos los 4 fantásticos. Muy bien, no, pues bienvenidos a todos. Me da gusto tenerlos aquí. Ahora sí, comenzar todos como debe ser, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a continuar. Esta semana se nos ocurrió hablar un poquito, ahora sí que complementando todo lo que viene desde las semanas anteriores. Pues yo creo que ya hablamos de cine, ya hablamos de música. Los invitamos a escuchar los anteriores, si es que no han escuchado los anteriores, que hablamos de cine, hablamos un poquito de música. Y pues ahora creo que lo que sigue pues es la televisión, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los programas de televisión que veíamos? Ahora sí que desde que éramos pues bien chiquillos, siempre la televisión estuvo acompañándonos antes del internet, antes de los reels, antes de todo esto. Pues yo creo que teníamos indiscutiblemente la televisión nos acompañaba, ¿no? Y pues yo creo que lo básico que todos veíamos, pues que era el Canal 5, ¿no? El Canal 5, las caricaturas del Canal 5, no sé de cuáles se acuerdan ustedes. Yo, la verdad, mi favorita y una de mis grandes héroes de la infancia siempre fue Mazinger Z. No puedo dejar de hablar de Mazinger Z cada que yo recuerdo la infancia. Híjole, pues cómo olvidar las películas de Pedro Infante, ¿no? Otra vez Pedro Infante. Bueno, pues sí, veíamos películas de Pedro Infante los domingos con el 2, pero definitivamente creo que Mazinger Z fue una de las primeras caricaturas que estábamos viendo, que nos marcaron de pequeños. A mí me gustaba también mucho lo que era Mazinger Z, los Thundercats o He-Man. Uh-huh. Me acuerdo que de He-Man, me encantaba He-Man. Era una de esas caricaturas que te trasladaba la fantasía y siempre era esa lucha del bien contra el mal, ¿no? Bueno, casi todas las caricaturas era eso, o es eso.
por ahí lo que era Evelyn como villana, así seductora, mala, lo que era la princesa o la reina Sorceles, Ajá, la sí. que custodiaba el castillo Grayskull. Correcto. No, sí tenía bastantes personajes muy buenos. Me acuerdo que todas esas caricaturas de esa como línea, no me acuerdo cómo se llamaba la productora, a ver si alguien por ahí Filmation. puede investigar. Era Filmation, sí. Era Filmation. la serie de He-Man y de She-Ra. Y esa caricatura, fíjate que yo la recuerdo con mucho cariño, qué bueno que la mencionó Silva. Yo la recuerdo con mucho cariño porque fíjate que mi mamá, yo creo que hace un esfuerzo muy grande en esas épocas y por lo menos al mes yo tenía 2 monos de He-Man que me hacía favor de regalarme. No manches. Y mis qué abuelitos chido. me regalaron el castillo Grayskull. Entonces llegó un momento en que tenía un montón de muñecos de He-Man. Lo que era eso y Playmobiles, tenía los que Era- quisieras, ¿no? Entonces para mí, Ajá. eso yo lo recuerdo. He-Man para mí sobre todo es una caricatura que me traslada a esas épocas con mucho cariño, sobre todo por esa conexión que tenía con mi mamá en ese momento, gracias a las figuras de acción, ¿no? Yo también tenía esas figuras de acción, también el castillo Sí, Grayskull. estaba poca madre. No, súper pero poca padre. madre. Tenía a Skeletor, a Evelyn. Me acuerdo que en aquel momento le decía Battlecat, pero no, es Battlecat. No. Era Battlecat. Battle Cat. Sí, ¿Y te acuerdas, sí, ya ¿te después acuerdas ya- cómo se ya llamaba muy grande antes supe. de transformarse en Battlecat? Cringer. Ajá, sí. Ajá. ¿Cómo? Cringer. ¿Ginger? Cringer. Cringer. Gringer. Yo siempre quise tener el castillo de Grayskull, jamás lo tuve. Y sí, fíjate, He-Man sí me gustaba, pero no era yo tan fan. Yo siempre era Mazinger. Lo malo es que Mazinger no tenía juguetes por lo mismo que No. era una caricatura muy vieja. Y ya más bien hasta muy grandes empezaron a salir ya juguetes de Fíjate que sí colección. había, yo tenía 2 juguetes de Mazinger Z, estaban Pero, grandecitos. real, eran pero como los- originales porque había piratones. Ay, la verdad no me acuerdo si eran originales o no, pero sí. Han de haber sido Sí de los tenía del yo. mercado, güey, o sea. A lo mejor puede ser que sí, pero De mira, eso donde estaba Mazinger así como luchador, ¿no? ¿qué crees que no? ¿Qué crees que yo siento que sí eran Así pues sí, pues estaba parado y traía unos calzones rojos y me decía mi mamá que era Mazinger. despintados? Güey. No, güey, ese era el santo, güey. No, haz de cuenta que era un mono grandecito, el plástico se sentía perrón, Bien. o sea, estaba muy bien hecho, estaba todo muy bien cuidado, o sea, era un material que se sentía distinto a todos los demás, a los corrientitos, vaya. Ahora Pero que lo está mencionas- muy padre porque hasta se le salían los brazos, Sí. lo podías armar del casco, o sea, estaba muy chido. Ahora que lo mencionas, yo recuerdo también alguna vez haber visto en aquellos entonces, en México, en la Ciudad de México, un Mazinger, que como dices tú, estaba grandecito. Entonces sí debieron de haber llegado juguetes de esos acá a México. Igual. Sí, sí salieron. Pero bueno, yo creo que más bien, yo creo que eso de los juguetes también lo dejamos para otro, porque sí, es clavarse con esos de los juguetes. Sí, claro. Es otro tema. No, Sí. cada tema es otro clavarse con... Pero lo que Muchas decían las cosas. caricaturas, que me acuerdo que todas esas caricaturas, llámese He-Man, y que ahorita todavía, y como les digo, hay muchos memes de esos todavía, de que si recuerden, amiguitos, todas esas caricaturas de ese tiempo tenían ese el final de, en este capítulo aprendimos que la amistad es algo, y pasaban así pedacitos, y era He-Man, Sí, era tenían la su de- una que moraleja. se llamaba Brave Star, ¿no? También la de Brave Star. Brave Star, sí, que se convertía en oso, ¿no? Sí, ¿te acuerdas Ajá. también que los halcones galácticos al final salía niño de cobre con algún tema de astronomía o alguna cosa así? Sí, así de, sabía que, y hablaba así como bien chistoso ese, ¿no? Sí, También Orco, en He-Man, también Orco También salía Orco con ese, salía, ¿verdad? sí. Orco, así es. Y pues bueno, creo que como fue avanzando, pues digamos, las caricaturas, pues también que fue por ejemplo, lo que era Robotech, me acuerdo que me gustaba mucho. Me gustaba Robotech. mucho Robotech. Yo nunca vi Robotech, güey. no, a mí me encantaba esa. ¿Sabían que ustedes que esa de Robotech era una versión gringa de 3 animes distintos? Era una versión gringa de 3 animes distintos Ajá. que existían, que era Macros. No creo que era cuál esa otros 2 eran, pero el original se llamaba Macros y eran otros 2 animes. Pero en Estados Unidos lo trajeron, rehicieron y por eso se llamaba Rick Hunter y el protagonista. Oh. Y lo hicieron como más light porque pues ya ves que los japoneses sí son como medios más clavadones y más pesados en sus temáticas en los animes. Entonces era
eran Más esos, originales, ¿no? esas caricaturas. Y pues también, bueno, me acuerdo que el que los presentaba pues era el tío Gamboín. El güey, tío Gamboín, Ah, sí, sí, es cierto. Traía cierto. su saco rojo y Su que traía saquito con un rojo chorro con como sus de pines. parches que nunca supe qué traían esos pines porque la resolución de las teles no era muy buena en ese entonces. Entonces nada más pues debía haber muchos No. pines, pero no sabía de qué eran. Y que salía con GC, con el gato. Corre, El GC, gatito corre. dorado. Con GC. Pero Corre. GC ya fue más adelantito. Sí, porque primero salía él solo. Cuando hicieron la Ajá. mascota de GC, fue ya cuando hicieron como y que hicieron el programa de Corre GC, Corre, Corre, Sí. GC, precisamente. corre, exacto. Que era como un maratón, y hacían preguntas de maratón, ¿no? Hacían preguntas de Sí, y Sí, salía, sí, exacto. salía la ignorancia y todo ahí, sí. ahí bailando. Qué bueno, o Bueno, sea, fíjate, te quedas pensando y dices qué buenos programas porque a final de cuentas, por ejemplo, ese juego de GC, pues era de pensarle. ajá. Ujú. Sí, eran de conocimientos y de cultura general, simplemente era Sí, exacto. mucho de esos. Obviamente estaban todas esas caricaturas, por ejemplo, de los Picapiedra, los Supersónicos, que eran un poquito más amigables, más amistosas. Pero sin lugar a duda, después de He-Man, la siguiente caricatura que me marcó fue los Thundercats. Los Thundercats, desde la música del intro, estaba poca Ujú, madre. Sí. Pero Sí, la música estaba genial. chida. Thundercats Sí. y también Halcones Galácticos. Yo me acuerdo La mucho del música, intro de Halcones sí, Galácticos. sí, claro. Sí, que sí, salía sí. hasta cantando el halcón. Es que eso era, que no sé si has visto también unos reels, ya ve que yo soy el que veo los reels de todo. Que había unos reels que hay unos reels donde salen y que dice, mira la canción, mira la música, y que dice ¿por qué me gustará el rock o el heavy metal? Pues no fue por Guns N' Roses, no fue por Metallica, porque esos intros eran guitarras de Sí, heavy Sí, metal, güey, o sí, sea, sí, sí. Eran muy buenos. era heavy metal Y me puro. acuerdo mucho del halcón que traía su sombrero y su guitarra. El Y vaquero, salía era el tocando hasta vaquero. donde El se salía vaquero. perrón. Era que hacía Él el era el solo vaquero. de guitarra. Era el que hacía el solo de guitarra, sí. Y él era el piloto, ¿no? De la nave. Él era el piloto de la También, nave, sí. así es. Él era el piloto de la nave. Y salían así como de cada lado, salían ellos, ¿no? Que era el niño, era el principal, ¿no? Creo que... ¿No se acuerdan también otra que se llamaba también, que eran como que eran como aves, que se llamaba Fuerza G? Sí, esa era Fuerza buenísima G también. también. Sí, sí, Eso sí. también, güey, esa me gustaba mucho. Me acuerdo que todo el capítulo se la pasaba nada más con la misma canción, nada más como un loop de la canción. Era un loop de la Todo canción. el capítulo. Todo el capítulo era un loop de la canción nada más. Esa caricatura de Fuerza G, creo que también hicieron adaptación en Estados Unidos, porque en Japón el nombre original de la caricatura es Gatchaman. Entonces, también como que hay varias sagas de esa caricatura. Ahorita no recuerdo cuál es el nombre de esas sagas, pero sí, esa era buenísima también. O sea, y como dices tú, el loop de la canción, todo el capítulo te la pasabas escuchando Todo el lo capítulo. mismo música, sí. Que era el Yo me acuerdo Sí, G-Force. también. se me hace de Oye. Fuerza G. Hasta Yo le estoy buscando Fuerza G porque yo no recuerdo esa caricatura y me están apareciendo unos hamsters, güey. No, es que sí era una. No, ponle, eran unos pilotos es que no sé de cómo carros. se llamaría, sí eran. No eran pilotos de carros. Bueno, Ese era- lo que pasa es que el personaje Meteoro, principal sí ¿no? tenía su carro y se iba Meteoro. al No, robotcito, no tenían carro, no, era una nave, No, era, no tenían era un carro. halcón. Sí, había uno. Era una Era una nave, era una sí, nave. y que se llamaba el salía... Fénix y que cuando Ah, le daba no, así al sí, máximo sí. se convertía como en un pájaro de fuego. Sí. Era como un avión, ¿no? Sí, era como Sí. un avión. Y el malvado era un cuate que según era como andrógino, porque tenía los dos sexos, era masculino y femenino. No me acuerdo. Ese era el de Mazinger. No, No, ese era Mazinger, ¿no? Ajá. también, no, Más también el era. Varón Ashler. No, Mazinger Z tenía el la mitad varón de mujer, mitad de el hombre. varón Ashler sí es de Mazinger, pero el malvado de de GeForce, también en uno de los capítulos, explican que es un ser bisexual. De eso sí Bueno, me sí, porque acuerdo. me acuerdo que sí tenía como la cabeza así como de hombre, pero me acuerdo que los labios los tenía así como bien rosas, Sí. brillosos. Así, sí, era así como sí. ese estilo. Se llamaba, creo que Bueno. Galactor, algo así. Galactor se Ajá. llamaba. Galactor, Soltar y Galactor. Eran sí. dos, Soltar y Galactor. ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era? Pues era la de los halcones, ¿verdad? La que el malo era como uno que Sí. tenía como un ojo como una estrella, ¿no? Sí, Ajá, ajá. y unas Era, notas era de- que salía como con un calamar. Su nave era un calamar. Sí, ya. Oigan, y no es bueno, estamos hablando de caricaturas así que veíamos, pero por ejemplo de mis hermanos, yo me acuerdo que todos los días veía Candy por mi hermana.
Bueno, entonces sí, Candy sí fue muy, muy sonado en Y ese. Candy así de, no sé si ustedes Es que era una vieron alguna novela vez eso, Candy. ¿no? Era prácticamente una novela acá estilo Sí, sí me acuerdo televisesco. que era Anthony. Ah, sí. Anthony, sí. güey. Terry, ¿no? Sí. No, estaba bien dramática cuando se murió Anthony, estaba llorando, güey. No, Ya me la cañón. spoileaste. Bueno, no, es que ya yo te la nunca la vi, yo spoileé, siempre güey. la quise ver, pero no. ¿Nunca viste Candy, güey? No, nunca vi Candy. No, sí, yo la veía porque haz de cuenta que mi hermana la veía y pues obviamente como no teníamos muchas teles, pues nada más teníamos una tele. No, pero sí me Pues acuerdo que decían que era muy buena. Había momentos. Y estaba Es esa muy y buena. competía con Es Heidi. muy buena. Heidi. Candy competía con Heidi. Heidi en ese entonces. O la de Remy, La de que se la Remy. pasaba Remy llorando todo el también. tiempo, güey. Sí. ¿No se acuerdan también otro que se llama La Ranita de Metán o algo así? La Sí, ranita de también. Metán. Que también eran Claro, unos dramones. esa la pasaban esas en madres. Imevisión. Ajá, ese era del 7, correcto. Pero es que eran unos dramones esas madres, eran así Ah, de... sí. No, o sea, era así de que buscaba a su mamá y la habían Hasta te matado hacía llorar. A y- mí sí me hizo llorar muchas veces la ranita de Metán. La neta. Sí, y había otro que se llamaba José Miel, ¿no? Que era una abejita y que era muy similar a las... No sé si era el mismo estudio de animación, pero era... José Miel era una abejita y también tenía un dramón así de que en su panal de abejas y no sé qué, eran unos ¿Se dramas acuerdan muy- también más o menos que eran como del mismo tipo de dibujos animados? La del Mago de Oz. Que salía el leoncito. Esa me gustaba la de, también. Esa Hombre estaba de muy buena. hojalata. Ajá. Sí. Sí, esa. León. Sí. Sí. El Sí, camino ¿no? de Así era los... la canción. ¿Cómo decía? El camino de los bloques amarillos. Ajá. Ajá, sí. Ah, Sí, cómo me gustaba sí, esa, sí, ¿no? sí. Esa creo que me emocionaba. Sí, esa, estaba esa buena, serie. güey. Estaba buena, güey. La que La del la que Mago de cómo Oz. me cagaba era la de los calabozos y dragones. Era muy buena. Ay, Pero me cagaba sí, cuando pero ya no- estaban a punto de salir y todo por culpa del uni. Y además, el güey se ponía y todo. Ay, es que no hay que dejarlo, güey. Y ahí van otra vez todos para atrás, Sí, güey. No, sí, no, sí. mames, Ya ¿cómo, sé, cómo me hombre. chocaba eso? O sea, de que ya están ahí la salida, güey, pero. Ay, es que no podemos dejar, güey. Pues si ese güey era de ahí, güey, déjenlo. Había otra caricatura, no sé si ustedes la vieron, la de Defensores de la Tierra. Que salía Ay, Fantasma. Mandrake. Ajá. Esa era muy Sí, buena sí, también, todos sí, ellos, sí, sí. Esta también estaba buena. ¿Llegaron a ver la de los snorkels también? Sí, Snorkel, también, Sí, bueno, esa. los claro. snorkels, Sí, los cómo no. pitufos, Sí, güey. los pitufos. Sí. Don Gato. Don Gato, obviamente. Don- Esa Don esa Gato. de Don Gato, no sé si sepan ustedes, pero fue un fiasco en Estados Unidos y solamente Sí, pues dice que nada más sacaron son como 15 capítulos. 30 de hecho, son 30 nada más. Ah. Y hay mucha gente que piensa que son un chorro de capítulos los que sacaron, pero realmente son 30. No manches. Pero el Canal 5 lo repitió 800 veces, cabrón, los 30 capítulos. Sí, sí, sí. Pues era como también la Movistar Bean, ¿no? Que también dicen, ay, uno piensa que es una serie de 10 temporadas, güey. Ajá. Y creo que nada más son 15 capítulos. una Sí, cosa también. así, güey. La Pantera Rosa, a mí me encantaba ver la Pantera Rosa. La Pantera Rosa. También. Sí, Pantera ¿Saben Rosa. qué me chocaba? No Era sé si a buena. ustedes les pasaba lo mismo. Que estabas viendo la Pantera Rosa y a la mitad, a las 6:45 de la tarde, me acuerdo, partidos políticos. Sí. No, Híjole. chinga. Sí. Sí, es cierto, güey. Esa era una. Decías, no mames, o sea, qué pedo. Yo me acuerdo mucho, fíjate que todos los días iba con mi mamá a la casa de mi abuela y siempre nos poníamos a ver los Picapiedra. También esa de los Picapiedra también era clásica. Oh, Sí. sí, los Y era, Picapiedra. era similar como que siento que tenía un estilo de los Simpson, pero menos fuerte, Ajá. Sí. menos agresivo. Ah, bueno. Bueno, después de todas estas etapas, llegaron los Caballeros del Sí, Zodiaco. que los yo me Caballeros acuerdo del que ya Zodiaco. fue cuando los conocí a También, ustedes, güey. Sí. Sí, de los caballeros. Y es que esos también era como decía Silva la vez pasada de la de la música de esas caricaturas son del diablo. Sí. Es mucha Yo me acuerdo que los violencia. Caballeros del Zodíaco los pasaban Lo en mismo, sábado, es ¿no? que yo me acuerdo que los pasaban el sábado en la mañana, porque llegábamos el lunes a comentar, no manches, ¿viste los Ajá. Caballeros del Zodiaco? Sí, Sí. güey, no manches, ya que es... Y estabas picado hasta el siguiente sábado, güey. ¿Sabes a mí ¿No? que me daba mucha risa? Se aventaban como 5 capítulos antes de agarrarse a madrazos. Se agarraban 5 capítulos platicando y cuando ya los tenían todos madreados ahí, seguían diciéndole de que, Seiya, ahora sí ha llegado tu fin. Te voy a putear. Y hay otros 5 capítulos así bueno, también. sí. O sea, que decían, no manches, ya Muchas mátalo, güey. pláticas, güey, que Sí. se aventaban.
Digo, también para eso, también Dragon Ball se las gastaba solo. No, espérate. Algo similar, Supercampeones, güey. Cuando no. iban a atacar a la otra portería, se tardaban toda la serie, güey, toda la media hora en llegar a la otra portería con esa cancha curva, güey. Sí, era Sí, no, era, y volaban y hacía malabares que... El tiro del tigre y se avanzaba de un lado y luego la pelota iba del otro lado y se apoyaban del otro poste y llegaban a la pelota. El tiro del tigre. No, sí, era mucha fantasía. El tiro del tigre era de Steve Huga, me acuerdo. Era de Steve Huga. Steve Huga, sí. El tiro gemelo, los hermanos Carioto. Los hermanos Carioto, sí. Ajá. ¿Cómo se llamaba el portero? El portero era Benji Price. Pero había otro que se llamaba Richard Tex-Tex. Richard Tex-Tex. Sí. Richard Tex-Tex. Eran los dos rivales. Oye, pero ya empezaban también en esa época los Simpson, güey. No, los Simpsons eran más atrás. Esos sí venían como desde los finales de los 80. Bueno, sí, los Simpsons los pasaban. Pero los empezaron a pasar en el 7. Sí, y los pasaban después del Wiri Wiri, güey. El Wiri Wiri. Que el Wiri Wiri se me hizo muy buen programa, güey. También. Un genio Andrés Bustamante, pero lo que era hablando de caricaturas, porque después podemos hablar de programas de parodias, porque también ha habido muy buenos, creo. Pero los Simpson, yo me acuerdo que empezábamos a ver, cómo me reía con los Simpson, con los primeros capítulos, güey. De hecho, o sea, es casi sabido y conocido que las temporadas buenas es de la 1 a la 11, tal vez la 12, y de ahí en más ya empezó a decaer. Pero es que las primeras eran muy buenas porque tenían referencias a grandes obras del cine, a directores muy buenos, a películas muy buenas. Cambió mucho cuando se murió el Matt Groening, ¿no? Ya se murió, ¿no se ha muerto? ¿No? Sí, ¿no? No se murió. Se había muerto el Matt Groening. Chingatas, ¿quién era el que se murió? Entonces, ¿quién se murió? Según yo, sí. No, el Matt Groening no está muerto. No se ha muerto Matt Groening. Bueno, ahí le cortas. Sí. No, te vas a quedar con ese... No, con ese estigma. Que todos sepan que pensabas que Matt Groening estaba muerto. Perdóname, Matt Groening, si estás escuchando, perdóname. Bueno, que de ese tipo de humor, ya mucho después, ya cuando ya crecimos, digo, ya no de nuestra infancia, pero empezaron a sacar otro tipo de series como Padre de Familia, Sí, no, que tiene un humor todavía oscuro, sarcástico, que humor negro, o South Park, que ya se me hacen caricaturas que tienen ese humor ácido, ¿no? Ajá. Ese humor ácido. South Park sí es como de cuando estábamos desde prepa, ¿no? ¿Desde cuándo empezó South Park? Yo creo que ya estábamos en la estábamos en la universidad, fíjate, cuando empezó South Park. Porque ya van como igual 27 o 28 temporadas, no sé cuántas temporadas se venden por año, pero van entre 27, 28 temporadas, había visto ahí en un programa que llevaban los de South Park, y todavía no lo censuran, entonces, pues quién sabe, a ver cómo les vaya. ¿Se acuerdan que esas caricaturas también las pasaban en un canal que se llamaba Locomotion? Que era buenísimo, ¿no? Chido. Ahí pasaban ese Doctor canal Katz. Doctor Katz. Sí. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. Creo que te iba a decir, sí. ¿No es ahorita lo que es Comedy Central? No. No, nada que ver. nada que ver. No, Locomotion era pura No, pero caricatura Locomotion y eran anime. caricaturas, pero como muy maduras, ¿no? Para adultos, Sí. Ajá. Sí, era como el tipo como Adult Swim. Ren y Stimpy. Como Adult Swim ahorita. No, Ren y Stimpy. no Ren y manches. Stimpy era otra cosa, güey. pero lo pasaban a las 6:30 de la tarde en el 5, güey. Y era durísima Pero esa yo lo empecé a ver en caricatura. MTV, güey. No, empezó en Yo el lo empecé a canal ver en 5. MTV junto con Beavis and Butthead. Bueno, sí, Ajá. pero en el canal 5, por ahí del 96, 97, lo pasaban a las 6:30 de la tarde, güey. Sí, ya después, sí, es cierto. Yo me acuerdo Cierto. mucho también de muchos programas que eran sabatinos, que era un clásico, no sé si ustedes lo vieron también, el de, hablando de como hace rato que estaba diciendo de los de concursos, el juego de la oca, ¿no se acuerdan? Sí, cómo no. Estaba enamorado de la morra que estaba ahí al lado del presentador, de la hostess. ¿De la que no siempre manches, pintaban? estaba guapísima. O esa era otra. No ¿Quién? sé cuál. ¿La que pintaban? Una que pintaban. Sí. Ajá. Pero sí saben cuál, Sí, ¿no? ya sé cuál era, sí. No, pero es que ese programa estaba bien cabrón. Sí sé cuál es, amigo.
Sí estaba cañón ese programa. Pues en España los programas son así. O sea, creo que la cultura era más abierta, ¿no? Que aquí en México. Es que sí era. Yo Sí, creo pues es que era apenas europeo. ahorita empezaron a... Lidia Bosch, perdón. Lidia Bosch. Lidia Bosch. Lidia Era la Bosch. peloncita. Sí. Híjole, qué guapa, ¿eh? ¿Te gustaba la peloncita, Jules? Se sentaba a verla cada que podía. Depende de cuál, depende Cada de que cuál. podía. No, pues muy bien, mi Jules. No, perfecto. Y bueno, ¿se acuerdan, por ejemplo, de los programas estos ya más grande como el Puro Loco, La Cosa, Las gatitas sí. de Las porcel. gatitas de porcel, güey? ¿Te acuerdas de la canción? Las gatitas de porcel ya eran a las 12 de la noche. ¿En qué momento este programa de ser caricaturas infantiles, Heidi, Candy, y pasó a las gatitas Porque de son porcel? programas güey? que recordamos de jóvenes. ¿Sabes qué programa era buenísimo y que yo lo veía también casi escondidas o mi abuelito haciéndome caras de que ¿por qué estás viendo esto? Telecasa El- Autos, güey. No, el de la caravana donde salía Víctor Trujillo y Ausencio Cruz. Sí. Con Broso y ¿Pero era la caravana o cómo se llamaba? Sí, era güey? Sí, era la caravana, sí. Y Sí, pues, salía era que de Lástima, Broso, Margarito. Margarito y todo eso. Era, Sí, ese de era Lástima, buenísimo. Margarita, que ahí te estaban albureando y Sí. uno ni en cuenta. Sí, pues eran puros pero, albures. pero sí se llamaba la caravana, a ver. La Sí, caravana. esa era la caravana. Porque yo me acuerdo de la caravana de Ambrosio, que también era No, buena. Esa era la carabina, caravana. Qué güey. De veras. La caravana de La ca- Ambrosio. me acuerdo de la sí, güey, ¿cómo olvidar la caravana de Ambrosio? Güey? Tiene razón, se llamaba la caravana. Sí. Y qué bueno, ahí la genialidad del Víctor Trujillo y del otro del otro chavo que no me acuerdo. Ausencio Cruz. se llamaba. Ausencio Cruz. Ausencio Cruz. Buenísimo. Bueno, a mí si me hablas así de programas así en vivo, al que se me hacía un genio, vuelvo a lo mismo, el Wiri Wiri, Sí. con Sí, claro. Andrés Bustamante. No manches, o sea, qué genialidad, qué corbatas Mickey o qué, tómala, barbón. O el Horacio El Cascarín. doctor Chunga. Ajá. El doctor Chumú, ajá, sí, el doctor Chunga. El no le saque. Que el aparato posicionador, Ajá. o sea, no, y salía ahí un personaje que lo ayudaba mucho, un chaparrito él que se llamaba Margarito, ¿no? ¿Se Sí. acuerdan? Sí. Sí. cómo no. El chaparrito él, que se Sí. disfrazaba de balón y se movía al momento de que para despistar a los... Sí, cuando a eran los cuando eran los especiales del contrincantes. mundial y eso, ¿no? Buenísimos. A mí Y el que él me daba también, mucha ¿no? Y él- risa, el que me daba mucha risa era el no le saque. No le saque. ¿Ustedes veían Los Años Maravillosos? Sí, también. Los años maravillosos. Oh, sí. Era, me acuerdo que la voz era de la de grande en inglés era la de Bruce Willis, ¿no? Sí. La Sí, que era sí. que Sí. era de Kevin Arnold. Y la voz en español, si te pones a ver, es la misma que dobla a Bruce Willis en Duro de Matar. Ok. El Cuscus se llamaba el de no le saque. Oye, pero hablando No, de pues nuevo, sí. Winnie Cooper. Oye, ya pasamos ese hablando tema. de los años ya- maravillosos, ¿sí sabían que la chava esta, la protagonista, creo que ya falleció, no? No. ¿Winnie Cooper? La que era No, Winnie hombre. Cooper. Sí, Para no, nada, ¿no? todavía No. O es la de Beverly Hills 90210, me estoy confundiendo entonces. Sí, no, Sí. Winnie Cooper, no, ahí sí. Ustedes están matando a todos los actores de los 80. No, a no Matt manches, sí Groening, tienes a razón. todos están La- matando. Winnie Cooper Danica se llama McKiller se llama la Danica Winnie McKiller. Ajá. Danica. Y todavía Josh- vive. Y Josh Saviano, que decía que era... Josh Oye, Saviano. ¿ustedes nunca pensaron que el que la hacía de... ¿cómo se llama? El de lentes. Que era Josh Josh Saviano. Que era Marilyn Manson, ¿no? Sí. Sí, fue... ¿Y si era Marilyn Manson o ese fue un tabú? No, para nada. Y que decía No. que se había quitado 2 costillas que para Sí. estar más flaco y No. alcanzarse a Y ir no a se llama, hacer no cosas se él llama, mismo. no se llama tabú, Silva, se llama mito. No es, Mito, no es tabú. perdón, gracias. Sí. Hoy aprendí algo nuevo en El este Paul programa, Pfeiffer. amigos. Muchas gracias por ayudar. El Paul Pfeiffer. Oye, y Salvados a la Campana. Por la Salvados campana. por la campana. Puta madre, este Con güey. Zack o sea, Snyder. Hoy Silva viene en modo experto, ¿eh? Hoy Silva viene en modo Así experto. es, amigo.
Y Kelly Kapowski. Salvados por la Campana. Ellos eran en el canal 7. Príncipe del Sí. Rap. En el canal Sí, de- el príncipe del rap. Príncipe del rap. Zack, Kelly, Slater, Jesse, Screech y Lisa. Así es. Ciencia Loca. Ciencia loca. Ciencia loca también, muy bueno. Yo me acuerdo de un programa que se llamaba Mr. Big o algo así, ¿no se acuerdan? Big Que Man. era como de ciencia. Big Man. Big Man. No, hombre. Ay, no manches, ahora vengo No, no, con todo. traes todos los nombres aquí en la Sí, cabeza. sí, güey, no. sí. Big Man. El mundo De Big Man. Ajá. Pero Sí, esos eran, sí. esos Mundo de eran Big del, Man. del canal 11 que sacaban sus caricaturas polacas en Esos ventana eran de colores. De UNAM o del Politécnico, no era del Sí, ¿se acuerdan que sacaban un programa que se llamaba Ventana de Colores donde ponían caricaturas precisamente como la parodia de los Simpson de Obrero y Obrero y Parásito? Parásito, sí. Sí, que sacaban caricaturas bien extrañas, bien raras, Sí. como ucranianas y rusas y todo esto. Sí, Ajá. y hablando de programas así como de esas raros, pues el mismo de de Andrés Bustamante, el que era de niños, el de Ventana de Colores. Ah, ese ¿cómo se llama? estaba- Ah, sí. Los cuentos del espejo. Los cuentos del espejo, sí. Ese estaba bien tétrico cuando salía el labio, ¿no? Y que salía, salía hola, y no sé qué. Sí. Ah, sí. Ah, sí. Y es que eso salía, yo me acuerdo que era pues cuando eran vacaciones en la mañana que decías que pongo la tele, pues ponías eso y salían Ajá. ese tipo de programas en el Y me 7. acuerdo mucho que era en el 11 porque era como que algo muy cultural en ese Sí. entonces. No, pero ese el de el No, de ese era Andrés de Bustamante, Imevisión. Era de Imevisión, También correcto. era Imevisión. Me Sí. acuerdo mucho del 11. Y incluso Entonces, la música del No, intro, Vienes bien experto, Julio. Vienes bien experto el día de hoy. ¿eh? la música del intro estaba bien fumada de ese programa, incluso, Sí, si sí no, me chéquenla acuerdo. por ahí. Sí. Entonces ahí también en ese canal salía el Nopo y el Gonta. Ahí Sí. también, sí. Así Nopo, es. Gonta, y también ¿cómo se llamaban? Los que hacían manualidades, que era Kiko, Taro y Kika. Kiko, Taro y Kika. y Ajá. que hacían manualidades y que cuando hacían el zoom a las manos se veían las manos reales. Güey. Sí. Eso era muy era medio creepy el asunto, yo qué sé. Sí. Y todo Sobre lo todo- hacían pegando Durex, o sea, haz de cuenta que hacían un avión así de cartón y todo Ajá. lo pegaban con Durex, que decías, no manches, Sí. eso no va a durar, Y o que sea. era Eso no va a durar perdón. ni, nos vas a aventar y se va a deshacer en el aire. Sí, o sea, se deshace luego, no mames. Ahora de esos de manualidades se acuerdan de cositas, güey, también. Ah, sí, cómo no. Ah, sí. A mí me gustaba también Sí, ver sí, cositas. sí. De hecho, Recuerdo mucho que es porque aparte era presentadora también de caricaturas. Ah, o sí. sea, en el momento que Sí, estaba también. haciendo sus manualidades, te presentaba una caricatura. sí. Sí. Y también y ya después yo creo que la versión moderna de eso fue, por ejemplo, ya las de Discovery y eso. Pero las manualidades, y yo sí intenté hacer varias. ¿Ustedes trataron de hacer de alguna de las que hacía ella? Sí, una lámpara de estambre. Y Mevisión tenía también su versión donde salía el carisaurio, ¿se acuerdan? Que salía una Ah, chava Carisaurio, y el carisaurio. Sí. Ah, pues es que ahí es donde pasaban los caballeros del Zodíaco los sábados. Los Caballeros en del la- Zodiaco, Que era correcto. Caritele. Así Y de es, hecho, y hablando así de es. programas de esos de fin de semana, yo me acuerdo, eso ya es mucho más atrás, mucho como cuando era Imevisión también. Bueno, efectivamente estaba Chabelo. Imevisión trataba de hacer su programa dominical que ahí existía, como para hacerle competencia a Chabelo, pero pues obviamente nunca nadie le llegó a Chabelo, nunca, ¿ve? Hasta que pues él mismo se fue. Pero había un programa que se llamaba Para Bajitos, güey, que existía como al finales de los 80, no sé si ustedes lo llegaron a ver. Iban No los me niños acuerdo. a cantar ahí y todo. Y se los digo que yo lo recuerdo muy bien porque voy a hacer una confesión, güey. Yo fui a cantar a ese programa, güey. Ah, manches. ¿Y no existe por ahí ese video? Mi tía lo tiene grabado en formato beta, güey. Porque Oh, grabó No el programa. manches. ¿Y cuál cantaste, güey? Canté la de. ¿Cómo se llama esta? La de. El gato lloró. El gato viudo. Bueno, les tengo que confesar algo. ¿Se acuerdan cuando vino siempre en domingo? Ajá. Y yo cantaba en un coro, Ajá. en el coral soriano, con el maestro. Ah, sí, tú sí fuiste, güey. O sea, eso sí fue Sí, bien sí, famoso. sí nos acordamos que Yo, fueron. yo, que yo fue el sí coro. fui a cantar ahí a siempre en domingo. ¿En serio fuiste a cantar Y- siempre en domingo? Sí. Qué naco, sí. güey. Qué naco. Antes de creo que lo hicieron en el estadio de béisbol. Ándale, de béisbol, así es correcto. Cuando En era el de aquí, cuando lo béisbol, hacían aquí, sí. hicieron el de béisbol. Oye, ¿sabes también qué programa Sí. ahora que dices de la barra de fines de semana? El de Colitas, pasas a verme al rato.
¿Te acuerdas? Ya me acordé, güey. Ya me acordé el de colitas. Y hasta metían los lapicitos, ¿no? Sí. Venían colores y todo de colitas con K, güey. Ajá, ándale, exactamente. Y cada letra era un animal, ¿no? Era un tigre. Ujú. Sí, ya me acordé de esos, de colitas. También de un dominical que era un clásico, era el de acción, güey. El de acción antes de siempre en domingo. Ah, sí. Estaba bien padre ¿El de la fútbol? música. ¿El de la deportes? música setentera que tenía como tipo disco, que era Ajá. clasiquísima de cuando empezaba el programa de acción. Acción. No me Ajá. acuerdo quién narraba en los programas, pero era bueno y lo veías antes y ya decías ya. Eran después varios. Era Antonio de Valdés, el de Monterrey, que no me acuerdo cómo se llama, Don Robert. Y era también, el joven. Manos de tijera. No, Murrieta y el otro, Murrieta. Ay, no me sí. acuerdo cómo se llamaba. Y, Oye, pero ahorita que dices de la música, ¿no se acuerdan cuando empezaba también Deporte B? Que empezaba... Ah, pues sí, también. Sí es. sí. Y apenas hace poquito me salió en Spotify Sí. esa rola. Yo dije, no manches, Deporte. es la de Deporte ¿Y cómo se llama? B. Deporte B. Deporte Tarán, B. tarán, Pero ese ya era más era- noche, ¿no? tarán. No, y era ya bien. Sí, ya era más. Era bien triste Tarán. escuchar ese programa porque ya sabías que tu domingo valía madre. A huevo. O sea, cuando a huevo. escuchabas esa música era de Decías, que ya valió ya madre. Sí. se acabó. Y Sí. ¿sabe qué era lo peor, güey? Que yo a veces estaba haciendo tarea a esa hora, güey. Sí, yo también. No manches, sí, güey. Y decías, la cartulina, cabrón, ahí sí era neta, y ahí sí no había ni por dónde chingos O el conseguir. sistema solar, es que mañana tengo que llevar el sistema solar, Sí. cabrón. Y antes no había un como Office No, Depot, no había nada. Que No, podías ir, no. güey, cerraba la de la papelería y ya valiste madre, güey. Y es que en domingo era muy difícil encontrar algo abierto, o sea, como vi el pueblo que era, o sea, era muy difícil encontrar cosas abiertas en Sí. domingo. Y ahorita creo que ya muchas papelerías hasta locales ya abren, ¿no? Sí, O sea, ya es- todo. Yo creo que ya la parte de la necesidad. ¿Ustedes se acuerdan también de los programas, precisamente los de la época de vacaciones, que era como ponían programación distinta en la tele? ¿Se acuerdan de un programa que se llamaba Super Vacaciones, que salía también al principio en las mañanas y presentaban las caricaturas matutinas? No. No. ¿Nadie? No me acuerdo. Entonces cortamos esto, No, que no. nadie se va a acordar y nadie tiene. Ok. No, lo dejas también. Lo dejas. No. No, Aquí no, nadie se salva. tú también tienes que quedar como pendejo. Bueno. Ya nada más falta Andrés, a ver qué pendejada dice. Ahora de Chabelo, ¿se acuerdan? Bueno, como decía el programa de matutino de Chabelo, yo me acuerdo que decían que era aburridísimo ir a ver Chabelo, que era que si ibas en vivo, o sea, que llamabas y que decías, oye, quiero ir al programa, ya ves que tenían que mandar una carta y te mandaban tus Mandabas tu boletos y que no sé qué. Pero dicen que ya ir al programa, dicen que era una experiencia aburridísima, que te tenían todo el día ahí grabando. Según el artista que salía, pues obviamente nunca salía, nada más era el artista cuando grababa solo en el estudio, pero nunca estaba ahí realmente a la hora que estaba el público, que era tardadísimo entre concurso y concurso, o sea que era una experiencia de que perdías casi 8 o 9 horas del día y que era aburridísimo y que a Chabelo ni lo veías, güey, o sea que era una cosa horrible ir a ver Chabelo cuando ¿Cómo crees? lo grababan. Y entonces, sí. ¿cómo hacían las catafixias? No, pues las catafixias las hacía al final del día, pero y tanto para concursantes como para la gente que estaba del público era muy aburrido ir a ver Chabelo en vivo. Eso yo no lo ¿Y sabía. por qué retas a Ponce? Porque si Ponce no sabe. ¿Y cómo hacía las catafixias? ¿Y cómo le decía silencio? ¿Y quién era este? Y el que defiende, el que tiene su póster de Chabelo atrás, ¿no? I love Chabelo. Aquí está. Ahora también se acuerdan, por ejemplo, de las barras de que había los entre semana en Televisa, que era así como la barra familiar cómica, que los lunes era Chespirito, el martes era creo que Papá Soltero, el miércoles era Mujer Casos de la Vida Real, güey. Había uno que se llamaba La Telaraña. Pero ese era en Ahí la en el noche. 2. Ese era muy bueno, la telaraña. Pero era muy buena también. ¿Sabes De cuál hecho- era buenísimo también? La hora marcada, cabrón. Ah, sí. La hora marcada. Ah, buenísimo. De hecho, creo Eran que hasta series de unos terror. capítulos los dirigió Guillermo del Toro de esa serie. Sí, de hecho, ahí ¿A poco? empezaron ellos, ajá, Ajá. en la hora marcada. De hecho, muchos anuncios también de los del Canal 5, así que eran como, no sé si se acuerdan, uno que era como un carro que caía encima de otro y que estaban así como medios conceptualones.
que eran Sí. así como muy locochones, esos eran dirigidos por Iñárritu, güey. Pues fíjate que sí, estaba Oh. Alfonso Cuarón, o sea, dirigió Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Emanuel Lubezki Ajá. y otros dos. Los de la hora marcada, ¿no? Pero fíjate, ajá, en la hora marcada. Sí, sí, sí. No, es que ese programa era muy bueno. De hecho, Sí. puedes encontrar capítulos todavía en YouTube, ¿eh? Sí, en internet, En ajá. internet sí los encuentras. Pero sí eran muchos programas que veías. Y digo que, o cuando faltabas a clases, ¿no se acuerdan ustedes también que había la programación era bien rara en las mañanas, que estaba uno acostumbrado a ver caricaturas, obviamente en vacaciones o cosas así? Pero cuando eran vacaciones, cuando no eran vacaciones que faltabas por estar enfermo o alguna cuestión así, pues eran los programas clásicos matutinos. Chepina Peralta. Chepina Peralta, sí. Peralta, Pero sí. que no eran para nada para niños, pero pues era bien aburrido quedarte en casa. ¿Sabes cuándo era aburridísimo también la televisión? En Semana Santa, cabrón. Era No, aburridísima. en Semana Santa era aburridísimo porque haz de cuenta que veías los 10 mandamientos y Ben-Hur cada año, y no programa había nada religioso. más. No Sí, había nada sí. más. ¿No? Y luego no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí en Semana Santa no me dejaban escuchar música, no me dejaban No te jugar dejaban ver, videojuegos, ajá, güey. ver la No me dejaban hacer tele. nada, güey. Nada más podías Sí. ver los 10 mandamientos, algo que te dejaban ver en la tele, ir a la procesión. Y Ben-Hur. Sí. No, y es que simplemente eran las 12 de la noche, sonaba el himno nacional en la tele y adiós transmisión, ca. Y adiós. ¿Ya? La No o- había nada. sí. O la hora nacional los domingos que ya. Los también domingos estaba. también estaba. Ahorita escuchas la hora nacional, ahorita ya en estos tiempos, no, hombre, ya programas así súper divertidos y todo. Pero acá entonces me acuerdo que tenía un sonido bien pinche, y así nada más como, y no sé qué, y nada más se oía como una flautita así como azteca. No, y ahorita ya te sale Charo Fernández. No, ahorita ¿Sabes ya cuál es programa? ¿Sabes qué programa también me acuerdo de la barra de televisión que mencionabas hace rato de Chepina Peralta? El programa del consumidor. Que te decían, sí, hoy sí, vamos sí, a sí. hacer jabón a partir de Legia. Cierto, Sí. cierto. Sí, era muy bueno ese también. Y que hoy vamos Era como a mi juguito, hacer- el de mi alegría. Sí, La sí, tecnología sí. del hogar era Tecnología eso. del hogar, sí es cierto, güey. Sí, no, sí, lo del consumidor. Yo me acuerdo que había muchos también que pasaban en el 5 y eso que era, bueno, no con qué canales, la verdad. Que de hecho tampoco es que tuviéramos muchos canales, porque aquí al pueblo llegaban, ¿qué? 4 canales, a lo mucho 5. y porque, y Sí, no había no había cable, güey, tanto. o sea, no tenías cable. Desafortunadamente vivíamos en una ciudad donde el cable llegó hasta que estuvimos como en secundaria, pero antes de eso era nada más los canales abiertos, el aire, y eran 4 canales, 5 a lo mucho los que te llegaban a... Y los que tenían parabólica tenían más. No, pues eso era ya gente millonarios. Yo no puedo dejar de mencionar uno de los hitos del cine mexicano de esas épocas, La risa en vacaciones. Ah, sí, no. Una Yo vi todas, maravilla. güey. Yo fui una todas. maravilla. La verdad, yo las vi todas, güey. Y si soy sincero, por lo menos las primeras 5 fui al cine a verlas, güey. Neta, güey. O sea, no estoy... Ay, caray, pues Son ¿cuántos como Yo fueron? les güey? veía los sábados, que era cuando las No ponían. manches. No, y Sí. me acuerdo que también era... Y siempre tuvieron el soundtrack más fino que has escuchado, güey. Exactamente. Era Pasito, Tum, tun, Tum. pasito tun, tun, pasito tun, tun. La de En el mar, la vida es más Era sabrosa. clásico que después de las películas de La risa en vacaciones, en Televisa te ponían el partido del América. O sea, se acababa sí. La risa en vacaciones Sí. y era el América contra El América. Necaxa o... Era eso, o te ponían las películas del chanfle, güey. También, Terminaban ándale. también las películas del chanfle y pasaba el América. Es cuando era el clásico, así Te es. ponían el chanfle cuando era el O clásico. estaban las películas de Cantinflas, güey, también. Sí, también las de Candy. Yo me acuerdo que un tiempo en la televisión abierta en el mediodía, yo me acuerdo que llegaba de la secundaria y en el canal 2, o sea, en el que es Las Estrellas ahorita, al mediodía a la 1 o a las 2 de la tarde pasaban una película del cine de oro mexicano. Siempre, Ah, sí, siempre. sí. Y generalmente era así, por ejemplo, o de Resortes o de Tintán. Capulina. Sí. Ajá.
O sea, de todos esos, y pasaba de Joaquín Pardavé y así. Y yo ahí vi, me acuerdo que ahí me eché un montón de películas porque llegaba yo y pues mi abuelo estaba viéndolas, pues era sentarme a verlas con él. Y también. después de esas era Pácatelas con Paco Stanley. Oh, sí, también Pácatelas con Paco Stanley, sí era el programa de Paco. Pácatelas. Esa a mí también me gustaba, siempre se me hizo... Y yo me acuerdo los sábados en la noche eran puras de Cantinflas. Sí. O también Sí. los sábados en la mañana pasaban también muchas de Pedrito Fernández. De Pedrito Fernández, Lali. Sí, Ah, sí. todavía ahorita los domingos. Ah, sí, ya volvió. Sí, los domingos en la mañana con Pedrito Fernández, la niña en la mochila azul, con Lucero, Y sí. luego también una película que salía Luis Miguel con Lucero y La así. de Delincuente Soy. Sí, a ver. Bueno, Vacaciones del terror también. Vacaciones de terror, sí. Sí, no, esa estaba buena. ¿eh? Era la de la monilla que movía los ojos y se moría alguien, Sí. ¿no? Y que decían Sí, que estaba sí. más tenebrosa que la Anabel, ¿no? Pues según Pues la esto. verdad, sí, la mona está más fea, ¿eh? Porque Sí. Anabel está fea adrede y la otra estaba fea sin querer, o sea, y era fea. Fíjese que yo tuve la oportunidad de ir a una proyección de esa película que hubo ahí en el Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara. Y ¿De estaba la Vacaciones del hija Terror? de... Ajá, y estaba la hija de René Cardona. Y mandó un saludo hasta ahí Pedrito Fernández y todo, ¿no? Estuvo chido, ¿eh? La verdad estuvo padre la proyección. Y hasta la vez diferente, porque iba la gente pues con ganas de verla y la gente se rió y se espantó y o sea estaba... Y la verdad dije, como que nunca la había apreciado así, la verdad se apreciaba bastante bien la película. Pero bueno, ya se nos está yendo el tiempo, a mí me echamos una muy buena charla, se nos fue bastante rápido el tiempo esta vez. Y para despedirnos, bueno, no quiero dejarles saber una trivia, a ver quién me las responde primero. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba el avioncito rojo de Mazinger, el que manejaba, el que controlaba Mazinger? Tú no teclees nada, Jules, porque te estoy viendo ahí que Está estás... No, Tecleando, estoy en el Julio, WhatsApp. sí. Estoy en el WhatsApp. ¿En ¿Se serio? acuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, yo no me acuerdo. ¿Nadie se acuerda? Se llamaba Pilder. No. Era el Pilder. Pero sí me acuerdo que Ok. el operador era Koji Kabuto. Koji Kabuto, Así es, sí. Koji Kabuto, sí. ¿Y cómo se llamaba la energía que estaban peleando? Era la energía fotónica, güey. Digo que yo era mega fan de Un mega fan de Mazinger. A sí. ver, muy bien. Ahora va el otra. Ya contestamos algo al principio. Aparte de Barulcat y Orco, ¿cómo se llamaban los amigos de He-Man? Era sí. Pantro. No, hombre. No, ese era de los Thundercats. No, era ay, Marmatans. era Shira, Sorceress, ¿no era como una Shira? Era ¿cómo era? Marmatans. Shira, Sorceress Shira era la otra, y otra, el ajá. hombre Por eso Marmatans. No, Ahí está. era Orco Shira. Cyclops. No, ese era malo. Cyclops. Cállate, cabrón. No, Ese era malo. ¿Quién? Shira tenía su propio programa, ella no salía ahí. No, sí había cruces de Había uno donde universos. hacían el crossover. Sí. Hacían el crossover No, de y había repente. uno. Marmatans ¿Cómo? era el bigotón con casco, güey. El que tenía bigote como de Sí. Village People, güey. Que era el papá de Shira. Sí, Sí, ese era No, se llamaba Marmatans. Duncan, cierto. La otra compañera se llamaba Tila. 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 Ajá. Entonces más bien era el papá de Tila, ¿no? Ah, él era el Ese papá de vato. Tila. Ajá, sí, sí, sí. Y la otra era Sorceress, que era Sí. la que le daba el poder a He-Man, que era como pájaro. Muy bien. Sí. Pues ahí sí les falló un poquillo, pero ahí van. A ver, y la última. Hanna-Barbera. Ya saben que todo el mundo pensamos siempre que era una señora que hacía caricaturas, güey. Pero no es una señora. Ah, no es mira, una a ver, señora fíjate. Se llamaba, el del bigotón se llamaba. No, güey, ya Matt pasamos a la Arms. siguiente. Es que güey, ya ya lo está buscó, usted. ya lo buscó en su tablet. Esa cuéntamela como buena. A ver, Hanna-Barbera nunca fue una señora haciendo caricaturas que No, todo el pues mundo fueron pensábamos dos. que era eso. No, eran no dos eran señoras. dos señoras, No eran no. dos señoras. Eran dos Eran cuates. dos señores. ¿Se saben los nombres? Ay, híjole, no. ¿No? Era William Hanna y Joseph Barbera, güey. Eran los creadores de todas estas caricaturas. Scooby-Doo, los Picapiedra, Supersónicos, todas esas. Ren y Stimpy. Ren y Stimpy. No, ¿No? Hanna-Barbera presentan Ren y Stimpy, güey. No. Ahí les va Muy bien, amigos. una trivia nada A más ver. rápido. ¿Cómo se A ver, llamaba nada más. el cavernícola que salía en Ren y Stimpy? Ah, cabrón. Era un cuate El así. cavernícola. Sí, era un cuate así, todo, Ah, ya.
El Lomox. Eso, muy bien. Ay, caray. No, pues es que acá, hombre. No, pues muy bien, amigos. Un placer. Ya te iba a decir yo, platicar. Capitán Cavernícola. No, ese era el otro, es el que salía con los picapiedra a veces. De hecho, los picapiedra tenía también había salido un marcianito, ¿no? Ahí que como que le aconsejaba algo a Gazú. Pedro Picapiedra. Al final. Gazú, ¿no? Gazú. Se llamaba. Sí, sí, sí. ¿No era Sasu? No, No, ese ese era es- el de... No, hoy vienes con todo, Silva, hoy vienes con Ese es todo. Madame Sassou. Ese es el de Rey El León, Sasu ¿verdad? es el del pájaro el del de Rey León. No, es Madame Sassou, güey. Bueno, amigos, pues nos despedimos. Ya se nos fue el tiempo muy rápido esta vez. ¿Algo más que quieran agregar, mi Silva, mi Jules, mi Andrés? No, digo ya que ¿con quién se quedó Candy al final? Ya no supe con quién Con se quedó. nadie. Ya no. No se ¿Se queda murió? con nadie. ¿No se quedó con nadie? Oh, Me está diciendo mi esposa que no se quedó con nadie. ahí. Muy bien, amigos. Muy bien, amigos. No, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Les agradecemos muchísimo por haber dado play a este tercer programa de Modo Avión. Les invitamos de verdad a seguirnos en nuestras redes sociales, que ya están por ahí. Los vamos a dejar aquí al final de la descripción del podcast. Muchísimas gracias. Hasta luego, amigos. Un placer platicar con ustedes el día de hoy, como siempre. Y pues bueno, nos despedimos. Esto fue Modo Avión.